He titulado el mensaje de esta mañana Grandes decisiones en tiempos difíciles. Grandes decisiones en tiempos difíciles. Nadie podrá decir que pasamos tiempos fáciles. En tiempos difíciles, como los que quizá estamos pasando muchos, tenemos que hacer grandes decisiones. ¿Quiénes saben quiénes son los patriarcas en el Antiguo Testamento? A ver. Abraham, Isaac, Jacob, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama el padre de Abraham? Taré. Bueno, pero interesante que Jacob tuvo 12 hijos, ¿no es cierto? Con distintas mujeres. Lea, las concubinas y demás, y con Raquel tuvo 12 hijos. Pero había un hijo que se llamaba José, al cual él amaba preferencialmente. No sé si ustedes pueden leer allí en el libro del Génesis largamente esto, ¿no es cierto? ¿Por qué lo amaba preferencialmente? ¿Por qué tenía esa preferencia Jacob por José? Vaya uno a saber. Los motivos del amor uno no los conoce conscientemente, del todo, ¿no es cierto? Pero él decía que había sido el hijo de su vejez, José, era el anteúltimo hijo, ¿no es cierto? También tenemos que tener en cuenta que era hijo de Raquel. Raquel era la mujer a la cual él amaba y por la que había trabajado 14 años, ¿sí? 7 por Lea y luego 7 por Raquel. De manera que José y Benjamín eran hijos de Raquel. Pero cuanto más crecía el amor de Jacob por su hijo José, más crecía la hostilidad de sus hermanos, que eran nada más ni nada menos que 11, por él. Y fíjense ustedes que el padre hacía cosas que mostraban esa preferencia especial, ¿no es cierto?, por José. Por ejemplo, una túnica especial, una túnica de príncipe, ¿sí? Esa túnica que concentraba todo el amor y toda la preferencia, ¿no es cierto?, que tenía precisamente Jacob con José. Pero ustedes saben que, paradójicamente, los seres que son más amados son en alguna medida insatisfechos, quieren más. ¿Por qué? Porque en alguna medida tiene que aparecer la falta para que se estructure la subjetividad humana. La subjetividad humana no se puede estructurar sin la falta, ¿no es cierto? Sin la carencia. De manera que los grandes amados son también los grandes insatisfechos. Y ustedes fíjense que José comienza a tener sueños que son sueños de grandeza. Por ejemplo, sueña que había 11 gavillas que se inclinaban ante una, que obviamente era él, que permanecía erecta. Sus hermanos le preguntan, ¿pero querés vos gobernar entre todos nosotros, sobre todos nosotros? Tiene otro sueño, y quien me quiera alcanzar un vaso de agua le agradezco. Tiene otro sueño, ¿no es cierto? Un sueño en el que aparece el sol, padre, la luna, la madre, y 11 estrellas que están adorando precisamente a José. Ahora, claro, el padre reacciona frente a esto, ¿no? Vos querés que tu padre, tu madre y tus hermanos te adoremos a ti. Bueno, José cuenta sus sueños. Él no tiene... Gracias, querido. Él no tiene problema en contar sus sueños. ¿Por qué? Vamos a hacer una homofonía. Y vamos a decir que en francés, decir, ¿qué quiere decir decir? Deseo. En el decir se metonimiza el deseo. En el decir corre el deseo.
Entonces es propiedad de los sueños contarlos. Los sueños están hechos para contarlos, ¿no es cierto? De manera que el sujeto, cuando cuenta un sueño, en alguna medida parece captar algo de su subjetividad, de su ser. Ahora entonces, fíjense ustedes que parecería que después de todos estos sueños, de todas estas cosas que pasan, cambia inmediatamente la escenografía del relato patriarcal y entonces se baja el telón, los utileros corren rápidamente, ¿no es cierto? Y que encontramos que aparece José en el campo y está preguntando, ¿dónde están mis hermanos? Se acordó de los hermanos, quizá un poco tarde, pero se acordó de los hermanos, ¿no es cierto? Pero los hermanos, ¿qué habían hecho? Los hermanos ya habían planificado cómo deshacerse de José. ¿Cómo deshacerse de José? Entonces la primera idea es matémoslo y tirémoslo dentro de un pozo. Pero después a instancias de Rubén y a instancias de Judá, que presenta otro plan, dicen no, metámoslo en un pozo, desnudémosle, saquémosle la túnica, ¿no es cierto? Y matemos un cordero, manchemos la túnica con la sangre del cordero y llevémosla a nuestro padre. Bien, comienzan a ejecutar su plan, hacen su plan y ven que llega una caravana de ismaelitas, ¿no es cierto?, de mercaderes que van hacia Egipto. Entonces, ¿qué es la idea? Vender a José a los egipcios. Y es lo que hacen, venden a José a los egipcios. Toman la túnica, la manchan con la sangre del cordero y la llevan a su padre, a Jacob. Y le dicen, ¿reconoces esta túnica? Esta es la túnica de tu hijo. Miren cuando se dice tu hijo, ¿sí? Como diciendo, tu preferido, tu único. Esta es la túnica de tu hijo. Bien, entonces el padre dice, bueno, alguna mala bestia del campo lo habrá devorado, y se resigna. Pero el padre amará más todavía a José de lo que lo hacía en vida, porque él dice algo así como, José estaba con él, pero ahora él va a vivir para José. Dice, mis días están enlutados y bajaré al Seol, descenderé al Seol juntamente con mi hijo. Pero la trama comienza ahí. La trama comienza ahí. Ahí comienzan estos tiempos difíciles, porque José es vendido a los egipcios. Entonces, José está desterrado. ¿Cuántos hermanos aquí están desterrados? A ver, levanten la mano. Algunos no quieren levantar la mano, pero muchos vienen de otras tierras, ¿no es cierto? Están en el exilio. Está, digamos, ha sido traicionado por sus hermanos. Qué feo que es esto, ¿no? Qué dolor para el alma. Desarraigado de su familia. Y entonces son evidentemente tiempos difíciles, donde José en Egipto tiene que tomar grandes decisiones. Y vamos a enumerar 4 grandes decisiones que toma José en Egipto. Porque, a ver, si nosotros entendemos que estamos pasando tiempos difíciles, serán decisiones que también tenemos que tomar nosotros en tiempos difíciles. La primera decisión que toma José en tiempos difíciles es trabajar con mucha humildad y esmero. Trabajar con mucha humildad y esmero. Fíjense el capítulo 39 del Génesis, los primeros versículos. Dice, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José,
que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo en que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Qué lindo, hermano, ¿no? Es decir, fíjense, trabajó con esmero, el Señor estaba con él, se notaba la presencia de Dios con él. Ahora, en tiempos difíciles, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es trabajar con humildad y con esmero. Y así llega a ser mayordomo entonces de la casa, ¿no es cierto?, de Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Y fíjense ustedes esto, Calderón de la Barca decía, en la vida es sueño. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Un frenesí, una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor es bien pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. ¿Pero qué son los sueños? Freud decía que los sueños son la satisfacción de deseos. A ver, usted acuéstese con sed y probablemente sueñe con que a alguien le alcanza un vaso de agua. Ese es el sueño más simple. Los sueños son mucho más complicados, ¿no es cierto? Pero aquí se trata de muchos sueños que aparecen. Pero satisfacción, ¿qué significa satisfacción? Satis es poco y facción es hacer. De manera que satisfacción es hacer poco por nuestros deseos. Nosotros podemos dormir 15 horas diarias, ¿no es cierto? Y hay gente que con la pandemia se ha acostumbrado a quedarse en su casa, a no hacer nada, a no salir, etcétera, etcétera, etcétera. Un bajón total, ¿no es cierto? Y duerme y sueña, y sueña, y sueña, y sueña. Ahora, soñar es hacer poco por los deseos. Nosotros no solamente tenemos que soñar, sino trabajar para que esos deseos se hagan realidad, ¿no es cierto? Porque si no, realmente de nada vale soñar. Entonces, no importa la desilusión, no importa el destierro, no importa el pozo, no importa el exilio, José entiende que detrás de todo lo que pasa está Dios. Y trabaja con esmero. Y el Señor está con él. Y se nota que el Señor está con él. Ahora, ¿qué pasa en tu vida? ¿Hay un pozo? ¿Hay algún pozo espiritual? ¿Hay alguna situación difícil? ¿Hay alguna dificultad? Trabaja mirando el cielo y confiando en el Señor. Miren, yo quisiera poner un pequeño ejemplo, y es de Samuel, el hermano que presidió hoy el culto. Él llegó hace, ¿cuántos años, Samuel? 5 años. Él llegó hace 5 años, desterrado, ¿no es cierto? Llegó hace 5 años y él pedía oración para encontrar trabajo. Y oramos y Samuel encontró trabajo. Luego pudo alquilar. Alquilaba por aquí cerca de la iglesia. Después de alquilar, se animó a traer a su familia. Entonces, ya vimos a Samuel, vimos a su esposa, vimos a sus hijos. Y Samuel siguió trabajando y de estar en un departamento pequeño acá cerca de la iglesia, se fue a un lugar más grande, a alquilar un lugar más grande, un poco lejos. Yo estuve yendo, fui allí, un poco lejos, ¿no es cierto? Pero finalmente Samuel hoy tiene su propia casa, 5 años. La construyó él, con otra persona más, con otros hermanos que lo ayudaron. Hermanos,
Cuando estamos en el destierro, en el exilio, en una situación difícil, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar. Y perseverar en el trabajo. No hay fórmulas mágicas, hay que trabajar. Con esmero, con dedicación, con el alma siempre en alto, con la mente en alto. Segunda decisión importante en tiempos de dificultad que tomó José, la decisión de mantenerse íntegro. La decisión de mantenerse íntegro. ¿Ustedes se creen que los tiempos difíciles son solamente los tiempos de necesidad, de carencia? ¿Creen que los tiempos difíciles son solamente los tiempos de destierro, donde nos sentimos traicionados, donde nos sentimos abandonados, etcétera? No. Los tiempos difíciles son también los tiempos de plenitud y los tiempos de bonanza. Los tiempos difíciles son los tiempos en que tenemos cierto poder y éxito, y allí pueden venir tentaciones de diversas índoles. Fíjense lo que ocurrió en el caso de José. Sucedió que después de estas cosas, que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero sucedió que un día que él entró en la casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro, entonces ella lo asió de la ropa diciendo: acuéstate conmigo. Mas él dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo: mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz, y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Bueno, obviamente que José fue víctima de difamación, de calumnia, ¿no es cierto? Otra vez entonces el amo Potifar se entera de esto y vuelve José a parar a la cárcel. Miren ustedes, la esposa de Potifar vio que era de hermoso parecer y que también tenía cualidades por las cuales se lo había puesto como mayordomo de la casa, ¿no es cierto? ¿No podría ella acostarlo? ¿No tendría ella el poder de acostarlo? Primero ordena: acuéstate conmigo. Después insiste una y otra vez, como el agua que horada la piedra, ¿no es cierto?, tratando de seducirlo. Pero luego pasa a la acción directamente. Cuando ve que las circunstancias lo permiten, pasa a la acción. Y José no tiene otra alternativa más que pasar a la acción y huir. Pero quedan las ropas allí, ¿no es cierto? Y entonces aparece la difamación, la calumnia, de vuelta al pozo. En los tiempos de poder, de éxito, pueden aparecer demandas, pueden anidar fantasías, ¿no es cierto?, que vienen de afuera o vienen de adentro, y que pueden ayudarnos o influir para torcer la voluntad de Dios en nuestra vida. Si alguno en tiempos de bonanza está pasando tiempos difíciles, piense en que nada tiene que torcer el rumbo de la voluntad de Dios en su vida. Yo era chico y veía a los diáconos de la iglesia, todos vestidos con traje y corbata, como se usaba en aquella época. Nadie iba a la iglesia sin traje y corbata, ¿no es cierto? No es como ahora que estamos en otro ritmo. Y un diácono me dice:
Cuando las personas están pasando momentos difíciles, se apartan de Dios, tienden a apartarse de Dios. Y yo me quedé con eso. Cuando las personas pasan por momentos difíciles, se apartan de Dios. Y otro diácono me dijo, cuando las personas están en tiempos de éxito, se apartan de Dios, se olvidan de Dios. ¿Para cuál de los dos tenía razón? Y yo decía, ¿pero cuál de los dos tendrá razón? ¿El diácono Modrov o el diácono, no me acuerdo cómo se llamaba el otro? Entonces, yo pienso hoy que razón tienen los dos, porque uno puede apartarse de Dios tanto en un tiempo como en el otro, ¿no es cierto? Cae nuevamente en el pozo, acá José. Y bueno, cuando uno cae de nuevo en un pozo puede deprimirse, puede autocompadecerse, pero nada de esto hace José, sino que vuelve a comenzar, y porque él se ha mantenido íntegro, sigue trabajando. Vuelve desde la prisión a ganar la confianza del jefe de la cárcel, ¿no es cierto? Y allí entonces empezó a realizar tareas de supervisión y demás. Que entran a la cárcel el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Y ambos tienen sueños. Y José interpreta los sueños de ambos y esa interpretación se cumple. Qué interesante que es esto, ¿no es cierto? Ahora, la interpretación ligada al jefe del copero era que éste iba a salir de la cárcel y iba a reiniciar sus funciones. Así ocurre, pero antes de que el jefe del copero salga de la cárcel, le pide a José: hablale al faraón de mí. Pero el jefe de los coperos se olvida. ¿Cuántas veces nosotros recibimos un favor o algo y nos olvidamos? Y no devolvemos. Y no tenemos la reciprocidad con el otro que deberíamos tener. Qué fácil nos olvidamos de los favores que recibimos. Qué fácil nos olvidamos de los bienes que otros nos hacen, ¿no es cierto? Qué fácil somos para ser ingratos. Yo una vez, acompañando a mi pastor, don Teodoro Pruis, a una visita pastoral, y me alegra ver a Betty Santoro. Betty Santoro era una de las muchachas allí de la iglesia del 11, cuando yo copastoreaba con Daniel Tinao aquí está esta hermosa iglesia. Bien, y Teodoro me decía, lo que más duele mi corazón como pastor es la ingratitud. Hermanos, qué fáciles somos para olvidarnos, ¿no? El jefe del copero había recibido una gracia de parte de José, que se olvidó. Ahora, el faraón a los 2 años, miren, pasan 2 años, a los 2 años tiene un sueño. Y nadie puede interpretar el sueño del faraón. El sueño de las vacas flacas, de las vacas gordas, de los 7 años, ¿no es cierto? De las espigas abundantes, de las espigas menudas. Nadie puede interpretarlo. Y ahí se acuerda el jefe de los coperos que hay alguien que interpreta sueños y los sueños se cumplen, y que es José y está en la cárcel. Y entonces el faraón lo llama, José interpreta el sueño comienza a cumplirse y lo coloca como primer ministro allí sobre Egipto. Qué maravilla, ¿no? Y entonces dice, bueno, hay que acumular en la época de vacas gordas para que en la época de vacas flacas podamos
repartir y no haya hambre. Una política contracíclica, ¿no? Es la que aconseja allí José. Pero miren, hermanos, dos decisiones importantes en tiempos difíciles. Primero, dijimos, la decisión de trabajar con esmero. Segundo, la decisión de mantenerse íntegro. Tercero, la decisión de perdonar. La decisión de perdonar. ¿Quién dijo que el perdón es fácil? ¿Quién dijo que el perdón es fácil? A José le costó. Si ustedes leen los relatos y hasta el capítulo 50, ¿no es cierto?, de Génesis, si ustedes leen los relatos, van a ver que primero recibió José un trato, recibieron los hermanos, ¿no es cierto?, que vinieron porque hubo una gran hambre en el medio, hay una laguna en la historia por allí, hubo una gran hambre en el medio, ¿no? Y entonces de todos lados, allí en Medio Oriente, venían a Egipto, ¿no?, en los años de vacas flacas, a comprar comida. Y fíjense ustedes que primero, cuando descendieron los hermanos a Egipto, recibieron un trato áspero de José. Los acusó de espías, los metió en la cárcel. Les pidió que volvieran con Benjamín. Claro, Benjamín era el hijo de Raquel también, su otro yo, ¿no es cierto? Su hermano de padre y madre. Y vuelven los hermanos, regresan, ahora con Benjamín. Cuando van a irse, mete una copa en el costal del animal de Benjamín y quiere que Benjamín se quede. Tiene que interceder Judá, ¿se acuerdan el relato, no es cierto? Y pedir que por favor que quede él como esclavo, pero no Benjamín, porque si no su padre va a morir si no lo ve al hijo menor. Entonces allí José se da a conocer, porque los hermanos no lo habían reconocido. Él había reconocido a los hermanos, pero los hermanos no lo habían reconocido a él. Algunos dicen perdonar es olvidar. Yo digo perdonar no es olvidar. No es olvidar. Mira, arruga una hoja de papel y después trata de plancharla. La hoja va a quedar planchada, pero se van a notar las marcas de la arruga. Perdonar es recordar sin rencor. Es recordar sin rencor. Perdonar. Per significa por sobre y donar es dar. Es dar por sobre lo que hemos recibido. No es ponernos a llorar, que esto puede incluirse, no es muchas cosas, es más bien una acción. Es dar por sobre lo que el otro merece, por lo que el otro me ha hecho. Pero ¿por qué José puede perdonar? José puede perdonar porque entiende que detrás de la trama, de todo lo que pasa, está la providencia de Dios, está la mano de Dios. ¿Ustedes vieron cuando se teje algo en un telar y nosotros lo estamos viendo del lado en que se va tejiendo el telar, ¿no? Como si nosotros estuviéramos de este lado se va tejiendo el telar. Bien, vemos un desorden, pero del otro lado hay una figura que es maravillosa. Bien, José está viendo la providencia de Dios. José está viendo la totalidad de lo que Dios está haciendo. Por eso le dice a los hermanos, no me enviaron ustedes acá. No me enviaron ustedes acá. Dios me envió. Dios me envió. ¿Para qué? Para que podamos sobrevivir juntos. Hermanos, qué maravilla. ¿Qué es lo que entiende
José, que lo ayuda a perdonar. La providencia de Dios. Dios es providente, no hay casualidades. Dios en su providencia permite que vos hayas llegado a este lugar. Dios en su providencia te dio un ministerio. Dios en su providencia te hizo conocer hermanos. Dios en su providencia permite cada cosa. A los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes amó, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mis queridos hermanos, Dios está haciendo una obra perfecta, no solamente en tu vida, en la vida de la iglesia. Y cada cosa, cada circunstancia, cada momento viene de Él. Y vos tenés que darle gracias por cada cosa que pasa en tu vida, por cada cosa que pasa en tu vida. El pastor Folta, un queridísimo amigo, entrañable. Cuando mi esposa Nora falleció, pocos meses antes de que partiera, nos invitó a comer un asado. Hizo un asado hermoso. Y fue un momento muy emotivo, porque él guió a que diéramos gracias aún por la enfermedad que mi esposa estaba pasando. Y nos arrodillamos con la esposa de él, Nora y yo. Y hubo esta acción de gracias. Lo que Dios permite, Él sabe por qué. Algún día lo entenderemos todos, ¿no es cierto? A los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Mis queridos hermanos, el perdón cuesta. A Dios le costó tanto el perdón que dio a su Hijo para morir en la cruz por nosotros. Miren el costo del perdón. Perdonar cuesta. En cierta ocasión, una obra misionera, una obra de extensión en una iglesia, contaba con 20 o 25 hermanos. Y había uno que trabajaba muy activamente allí. Tuvo un disgusto con un hermano, se disgustó y dijo: yo ya me cansé y voy a ir a una mega iglesia, una iglesia grande, en donde reciba. Porque yo ya me cansé, ya no quiero saber más nada. Este hermano se fue. Al poco tiempo se cerraron las puertas de esa obra misionera de 20, 25 personas. A veces nosotros actuamos egoístamente, pensando en nosotros mismos. ¿Cuánto como? ¿Cuántos manjares? ¿Cuál es mi banquete? Pero no a qué el Señor me está llamando. ¿Cuál es la necesidad del pueblo del Señor? ¿Qué necesidad hay allí? Pablo iba a ir a Bitinia y el Espíritu Santo se lo impidió y recibió un llamado: pasa a Macedonia y ayúdanos. Mis hermanos, nosotros tenemos que estar donde está la necesidad. Donde está la necesidad, ahí tenemos que estar nosotros. Perdonar, la decisión de perdonar. ¿Cuántas cosas tendremos que perdonar? Hay hermanos que fueron abandonados por sus padres de chicos. Hay hermanos que han sido calumniados. Hay hermanos que... Hermano, si Dios te perdona a vos, perdona al que te ha ofendido. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? La última decisión en tiempos difíciles.
la decisión de superar el pasado. ¿Se acuerdan de la esposa de Lot? No pudo superar el pasado. Se quedó mirando para atrás y se convirtió en estatua de sal. Mirar para atrás nos petrifica, nos deja siempre en el mismo lugar, no nos permite avanzar. Y Dios quiere que nosotros superemos el pasado. Y allí hacia el final del Génesis, en el capítulo 50, ¿no es cierto? Dice, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizás José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces los hermanos vinieron, se postraron delante de él y dijeron, he aquí somos tus siervos. Pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré por vosotros y por vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Qué maravilla, ¿no? Cómo José supera el pasado. Cómo José supera el pasado. Pero también Jacob supera el pasado. Miren ustedes que José les trae para bendecir a sus hijos. Ustedes saben que el patriarca bendecía a los hijos, ¿no es cierto? Entonces coloca a el más grande, a Manasés, a la derecha, porque era el primogénito, y a Efraín, el menor, a la izquierda. ¿Y qué hace el patriarca Jacob? Coloca su mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés. No habrá más preferencias, no habrá más primogénitos, no habrá más preferidos. Jacob también ha aprendido la lección. ¿Qué es lo mejor que podés hacer con tu pasado? Aprender de él. Aprender de él. No vivir autoflagelándote por el pasado. No vivir pegado al pasado. Aprender y superar. Aprender y superar. Pedir perdón a Dios e ir hacia adelante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y termino diciendo, en tiempos difíciles hay que trabajar con humildad y con esmero. En tiempos difíciles hay que mantenerse íntegro. En tiempos difíciles hay que perdonar. Y en tiempos difíciles hay que superar el pasado. Jacob ha muerto. Y una gran caravana acompaña a José a Canaán, a la tumba de Macpela, para que pueda dormir con sus antepasados, con los otros patriarcas. En aquellos parajes los años han depositado sus arenas. Sobre aquellos parajes el polvo ha cubierto las traiciones, el polvo ha cubierto los pozos, el polvo ha cubierto los rencores, el polvo ha cubierto los amores, el polvo ha cubierto las preferencias. En aquellos parajes Raquel llama a sus hijos. En aquellos parajes se ha escrito una historia con la tinta indeleble de una vida consagrada plenamente a la voluntad de Dios, la vida de José. Un hombre que nos habla por sus acciones, que nos habla por su vida, así como tenés que hablar vos y tengo que hablar yo, con nuestras acciones y con nuestra vida. Ojalá que en los tiempos difíciles que vos estés pasando o que yo esté pasando, podamos escribir la historia
así como le escribió José. Amén. Dejando que Dios nos ayude a trabajar incansablemente y levantarnos de cualquier pozo, manteniéndonos íntegros delante de Él, perdonando, limpiando el alma de cualquier rencor, superando el pasado. Vamos a permitir que Dios sobre en nuestras vidas, que Dios sobre en poder y en gracia en nuestras vidas. Vamos a clamar para que nosotros podamos, que aún no hemos terminado de escribir nuestra propia historia, porque como dice Jean-Paul Sartre en El ser y la nada, la historia no se termina de escribir hasta que no partimos de este mundo. Nosotros todavía no hemos partido de aquí. Estamos escribiendo la historia. Quiera Dios que la podamos escribir, así como este hombre. Y en estos parajes de Buenos Aires se puede hablar de nosotros y del testimonio que nuestras vidas han dejado. Oremos. Señor y Dios, tú conoces los tiempos en que estamos y tú conoces el tiempo de cada uno de los que aquí estamos. Pero Señor, humildemente nosotros queremos pedirte que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos llenes del Espíritu de Cristo, para que podamos ser ese ejemplo, esa luz que brilla, como José lo hizo y lo fue en aquella época en que él vivió. Oh Dios, presentamos a ti nuestra vida y nos presentamos a nosotros mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Y deseamos, oh Dios, que nuestra vida brille como luminares en este mundo. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén.